Ahora, mis hermanos, en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a continuar con el estudio que traemos de la carta de Juan. Dice Primera de Juan, capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias, Señor, por este buen tiempo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor, Señor. Gracias por esta bendita redención, Señor, por nuestra justificación. Gracias por nuestro sustituto. Solo a través de la obra de Cristo es entendible que podamos, Señor, elevar esta oración ante ti, estar en tu presencia sin ser consumidos, Padre. Queremos rogar la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a disponernos plenamente, espíritu, alma y cuerpo, para que todo nuestro ser esté cautivo en torno a tu palabra. Señor, que tu palabra sea escrita en nuestros corazones para ser hacedores de tu palabra y no solo oidores olvidadizos, Padre. Oramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, terminamos el capítulo 3, donde el apóstol Juan se centró a enseñarnos acerca de ese amor sacrificial, ese amor que caracteriza al creyente, ese amor que no solo es de palabras, sino que es un amor de obra, un amor sacrificial, un amor como el de Cristo, que se despojó, se dio a sí mismo para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Y ahora, el apóstol Juan, en esa tarea que tiene, recordemos por qué se escribe esta misiva o cuál es el contexto del momento en que se escribió esta carta, así como la segunda de Juan y la tercera epístola de Juan. Hay falsos maestros que surgieron de la congregación misma. De en medio de vosotros se cumplió la palabra, la advertencia de Pablo: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la que Él ganó por su sangre. Porque yo sé que con mi partida se levantarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Esa era la situación en estas congregaciones de allí, de la región de Éfeso. Entonces se habían levantado hombres con falsas enseñanzas, introduciendo herejías, y Juan tiene que escribir esta carta para que los creyentes identifiquen cuáles son los verdaderos creyentes y cuáles no, cuáles son esos profetas que vienen de parte de Dios y hablan la palabra de Dios, y cuáles son esos falsos maestros. Ese es el contexto en que el apóstol escribe esta carta. Y miren ustedes, hace como un paréntesis, viene hablando del amor y va a hacer un paréntesis para que nosotros, y nos va a entregar dos reglas para que aprendamos a identificar el profeta o el maestro que viene de parte de Dios y aquel que es un lobo vestido con piel de oveja. Nos va a dar esas pautas. Y usted identifica fácilmente ese paréntesis porque miren cómo inicia el capítulo 4. Amados. El apóstol aquí habla con una gran consideración. Es muy importante lo que el apóstol va a decir. Entonces dice amados, como para llamar la atención de sus hermanos. Y miren el versículo 7. Amados. Entre esas dos palabras está el mensaje, esas dos reglas para identificar a los que traen el mensaje de verdad, los que vienen de parte de Dios y los que vienen con un espíritu engañoso, el espíritu del anticristo.
Entonces, ahí entre el versículo 1 y el versículo 7, ya después en el versículo 7 vuelve a retomar el tema del amor, pero hace este paréntesis para entregarnos a nosotros esta enseñanza acerca de cómo identificar los falsos profetas. Entonces, si usted mira la parte final del versículo 24 de ese capítulo 3 de Juan, mire que dice: en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Desde allí el apóstol empieza a introducir el tema. En esto sabemos. ¿En qué sabemos, Juan? ¿En qué? En que Él permanece en nosotros por el Espíritu. Todo el que es hijo de Dios, entonces está habitado por el Espíritu Santo, las arras de la promesa, habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1:13, y habiendo creído el evangelio de salvación, habiendo creído en nuestro Señor Jesucristo, usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí dice que el Espíritu Santo permanece en nosotros. Así termina ese capítulo 3 y mire cómo empieza el 4, con una advertencia: no creáis a todo espíritu. El apóstol quiere hacer un contraste y mostrar que está el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, y hay otro espíritu que es el engañador, el espíritu del anticristo. Mire, ¿por qué simplemente si hay falsos maestros o falsos profetas, el apóstol no dice: miren, no creáis en esos mensajes, en esos falsos mensajes, en los que traigan aquí falsas palabras, en los que no hablen la palabra de verdad? Pero él dice, hace el contraste entre el Espíritu Santo al terminar el versículo 24, y aquí ya dice: no creáis a todo espíritu. El apóstol quiere mostrar o quiere enseñarnos que detrás de toda filosofía, detrás de toda ideología, detrás de toda religión, hay un espíritu. Y usted está o en el espíritu de verdad o está en el espíritu de engaño. No es que usted esté poseído, no, yo no estoy hablando que los que no están en la verdad, los que no han creído en Cristo, todos están poseídos, tienen una posesión diabólica, no. Pero entendamos esto, lo que está diciendo aquí Juan es: o usted está en la verdad, o usted tiene el Espíritu Santo porque creyó en Cristo, o usted es instrumento del espíritu de mentira, del anticristo. Entonces él dice: probad a todos los espíritus. No hay una filosofía, no hay una religión que no venga supeditada o tenga ese trasfondo de ser concebida por un espíritu. Hay un espíritu detrás de eso y es el espíritu del engaño. Y Juan nos lo va a decir, mire, nos hace la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? No creáis a todo espíritu. ¿Y esos espíritus cómo se manifiestan o son utilizados para qué? Para incorporar falsas enseñanzas, para incorporar herejías en la iglesia. Y dice, mire, tienen ustedes que probarlos, no crean en ellos, sino probar los espíritus si son de Dios. ¿Y por qué? Porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, ¿sí? Muchos falsos profetas. Ya Juan nos había dicho antes ahí en 1 de Juan 2:24 que nosotros, teniendo el Espíritu Santo, nosotros estamos equipados para andar en la verdad, para discernir la verdad, para discernir el mensaje que viene. El Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Y Juan había dicho que era necesario, 1 de Juan 2:24, que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, tenemos que permanecer ¿en qué? En la bendita palabra, en lo que se nos enseñó desde el principio. Ahora, ¿cuál es la razón para probar los espíritus? Porque esos espíritus utilizan falsos profetas que han salido del mundo. Entonces, hay que probarlos. Y esa palabra probad, hermanitos, es un término que corresponde a la metalurgia. Es como examinar, es analizar muy bien. Cuando usted tiene un metal precioso, vamos a decir que vendieron esta argollita por oro.
Entonces se la vendieron, entonces uno va y ve, voy a ver si es puro oro o no. Y los especialistas en eso pues no le van comprando la prenda sino más. Ellos la van a probar para ver cuál es el grado de pureza de ese material. Por eso ese probad es un término que se utiliza mucho en esa industria de la metalurgia. Que una piedra preciosa, bueno, pues vamos a probar si efectivamente eso es una esmeralda o es un diamante. Hay que probarlo, hay que examinarlo muy bien, hay que analizarlo, ¿sí? Y eso es lo que nos dice aquí. Miren ustedes, prueben, ustedes analicen, porque hay que mirar el grado de pureza también, o de fidelidad mejor, de la palabra. Esa es la palabra que a usted le fue enseñada, es esa enseñanza que le traen, ¿está a la luz de la palabra o no? Porque vuelvo y le reitero, aquí lo que está diciendo es que si usted prueba esa palabra y resulta que no está a la luz de la palabra del Señor, usted debe desecharla. Hay que probar todo el mensaje que usted está recibiendo. Aquí está diciendo Juan tenía el siguiente problema. Cuando Juan escribe esta carta no se ha terminado el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué tienen los hermanos? El Antiguo Testamento. Tienen el Pentateuco, tienen unos salmos que ellos cantan, tienen unos himnos, pero el Nuevo Testamento se está escribiendo. Y hay muchos predicadores, maestros, profetas, que van por ahí llegando a las iglesias y dicen, traigo un mensaje de uno de los apóstoles de Cristo, traigo un mensaje de parte del apóstol Pablo. Son itinerantes, ¿sí? Predicadores itinerantes. Van aquí, están allí, están allá. Y dice, traigo un mensaje, este mensaje es de parte de Pablo, este es de parte de Pedro. Este es un mensaje que Dios me dio a mí a través de una visión. Un ángel de Dios vino y me dijo esto. Y llegaban a las iglesias a enseñar ese mensaje. Entonces Juan le dice, no, un momentico, prueben, hay que probar. Esa palabra que les dieron, no traguen entero. Sean más bien, dice Juan, lo que está queriendo decir aquí es, sean más bien como los creyentes de Berea. Mira, así debemos ser nosotros, haciéndole honra a nuestra denominación, a nuestro nombre o a nuestra razón social. Hermanos en Cristo, Berea. ¿Y qué hacían los hermanos en Berea? Hechos 17, 11, 12. Ellos eran solícitos para recibir la palabra, tenían disposición para escuchar la palabra y recibir el mensaje, pero no tragaban entero, sino que con toda solicitud escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí ve? Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. No sean como las iglesias que Juan tenía en ese tiempo, que los hermanos le abrían la puerta a todos porque decían, yo vengo de Pedro, yo vengo de Pablo, yo recibí visión del Señor, y iban enseñando. Y resulta que se levantaron falsos maestros, falsos profetas, y venían a introducir herejías. Y por eso él tiene la necesidad de dar estas instrucciones. Entonces, esos falsos maestros, obviamente que había muchas advertencias al respecto. Mire, la palabra aquí, les voy a poner este ejemplo para que nos quede más claro. Probad, es lo que dice, es la palabra que utiliza Pablo cuando dice, no se apresure a poner a los hermanos o a los creyentes a servir, sino que sean primero sometidas a prueba, y de acuerdo a ese testimonio y al andar en consecuencia, al andar cristiano, entonces ahora sí están aptos para el servicio. Es lo que Pablo dice respecto a los diáconos en 1 Timoteo 3:10, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Sí ve cuál es el orden? Por eso es que no toda persona que llegue y dice, ve, yo quiero servir, yo quiero hacer esto, yo quiero, no, porque imagínense ustedes, tuvimos un campamento hace poco, una persona allí sirviendo y resulta que es una persona que no conocía a Cristo, y los otros que estaban allí, que estaban recibiendo palabra, entonces tampoco son creyentes, pero ven esta persona que estaba sirviendo allí en una cantina, estaba en el bar, estaba en una mala condición, estaba siguiendo la corriente del mundo, porque el que está en el mundo, pues obviamente no puede andar en luz, porque él no ha sido convencido de esta verdad, no tiene al Señor. Entonces él sigue la corriente del mundo y está cómodo allí.
Pero el que lo percibió sirviendo, ¿qué dice? Ve, y este era el de la iglesia de los que estaban sirviendo. Dice que de los que tienen la verdad. Dice que de los que se hacen llamar cristianos. ¿Sí? Entonces, por eso me dice, probad. No todo el que venga y diga, ay, yo quiero servir. No, un momentico, hermanito, que hay un orden. ¿Sí? ¿Usted ya creyó en el Señor? Sí. Ah, los que creyeron fueron bautizados. Con el bautismo, ese testimonio público, fueron añadidos a una congregación local. Y mire que ahora, después de que fueron añadidos, perseveran en la doctrina y perseveran en las oraciones. El jueves de oración, donde hay que orar por todos, ellos están aquí. Y perseveran en la comunión unos con otros. No cambian el domingo porque para ellos eso es un deleite. No lo cambian por nada. Entonces perseveran en la comunión unos con otros. Y usted viendo ese testimonio de ese hermano y viendo que vive la palabra, viendo que usted dice, ve, está reflejando el carácter de Cristo. No hay duda de que este es un creyente, es un cristiano. Entonces ahora sí, sirva. Entonces a eso hace referencia allí, cuando dice probad. Entonces, es eso. ¿Y por qué era necesario probar estos espíritus? Pues porque habían muchos falsos. Mire que dice que habían muchos falsos profetas y habían salido por ahí por el mundo. Parece el tiempo de hoy. Mire que este mensaje es muy aplicable al día de hoy. Usted ve cantidad de maestros, se hacen llamar, no, pongámoslo así, entre comillas. Pero usted tiene que mirar ese mensaje. Ah, evangelio de la prosperidad. Yo declaro, decreto y el Señor corre a cumplirme todo lo que yo digo. Entonces usted eso llega y dice, uy, venga. Y no hay que orar que es conforme a la voluntad del Señor. Eso como que no está aquí, como que no encaja. Entonces eso es lo que está diciendo aquí Juan. Venga, probad. No trague entero, no. ¿No ve que hay mucho itinerante por ahí? Que viene y dice que es y resulta que no es. ¿Sí? No es. Entonces hay que probarlos, hay que identificarlos. Segunda de Corintios 11, versículo 13 y 14, dice que ellos se disfrazan, como el que está detrás de ellos, que se disfraza de ángel de luz. Esos maestros hacen lo mismo. Entonces dice segunda de Corintios 11, 13, 14, porque estos son falsos apóstoles, falsos enviados, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nuestro mismo Señor Jesucristo advertía en Mateo 24, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y como había dicho el apóstol Pablo en ese discurso de despedida, cuando hace llamar a los ancianos en Mileto, y entonces les dice, mire, velad por vosotros mismos. Ojo, primero usted, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Vele por vosotros mismos, velad por vosotros mismos y atentos, apacentando la iglesia del Señor que Él ganó por su sangre. Estén muy atentos, ¿por qué? Porque yo sé que después de mi partida, de entre ustedes mismos se van a levantar lobos rapaces. Es la misma advertencia, ¿sí ve lo reiterativo de las Escrituras? Por eso es que hay que probar. Y entonces, bueno, esa es la advertencia, probar. Pero, Juan, ¿y en qué conocemos si son o no son? ¿En qué será que los conocemos? Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Qué nos está diciendo la bendita palabra? ¿En qué conocemos que ese maestro tiene el Espíritu de Dios y no tiene el espíritu de engaño? Está diciendo que
que lo que él habla, lo que el profeta viene y lo que dice se cumple, por eso lo conocemos o no? Porque lo que viene el profeta y nos dice, lo que el profeta me dijo en el oído se me cumplió. Entonces, eso es de Dios. ¿Dice la palabra eso? ¿Que el profeta habla solo verdad y no habla mentira? No. Mire que la palabra no dice que por eso usted lo conoce. Hay mucho falso profeta y va a decir la verdad. Usted mira Hechos 16:16 y está esta mujer que tiene un espíritu de adivinación. Y está Pablo y está Silas. ¿Y qué está diciendo esta mujer? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y traen el mensaje de salvación. ¿Eso era verdad o era mentira? ¿Y quién lo estaba diciendo? Un espíritu maligno de adivinación. Y era tan veraz que por eso el dueño de esta muchacha, el que la manejaba, se lucraba tanto. Todo el mundo, me imagino, yendo allá a que ella le adivinara. ¿Y qué dice Pablo? Ella estaba diciendo la verdad. Y de una vez reprende al espíritu y le dice, sal de esta mujer, sal de esta joven. Y lo saca. ¿Sí ve? Y estaba diciendo verdad. Entonces, usted no conoce al que es falso profeta porque diga mentira. Sería muy fácil. No, él se disfraza como ángel de luz. Lo que usted le va a escuchar va a ser muy coherente a la luz de la palabra. Por eso usted tiene que escudriñar, por eso usted tiene que ser estudioso. Porque, miren, ella le estaba diciendo verdad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Entonces, si no es por eso, ¿por qué los identificamos? En que hacen cosas sobrenaturales, hacen milagros. ¿Sí? O hacen señales, o hacen prodigios. En que hacen cultos de sanación y el que estaba con esta mano así, de un momento a otro la estiró. O sopló y de una vez cayó ahí tendido. Aquí no dice eso, que los identifica usted por eso. No. Mire, ¿por qué? Porque el diablo también hace milagros y hace fenómenos sobrenaturales. Porque la gente dice, no, yo fui allá y lo que me dijeron, eso es. Vaya allá y verá que ya le dan profecía. A mí me dijeron el problema que yo tenía. Hermanos, cuando dice la bendita palabra en Job, vamos a mirar allí Job. En la bendita palabra en Job, ¿quién es el que enviaba ese viento fuerte que estremeció la casa para que esa casa cayera sobre los hijos de Job y los matara? ¿Quién tenía ese poder sobrenatural para arreciar con ese viento? No fue el maligno, no fue el diablo. ¿Y eso es un fenómeno sobrenatural? Claro. Dice Job 1:12 que obviamente Satanás, como Job es un hijo de Dios, pide permiso a Dios. Porque mi Señor está diciendo, ¿has considerado a mi siervo Job? Ese es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué le dice el acusador? Haciendo su trabajo. Claro, pero ¿acaso es de balde? ¿No lo ha rodeado de todo? Mira todo lo que tiene. Bueno, disponga de todo, pero no le quite la vida. ¿Y qué dice la palabra en el versículo 14? No, vamos al versículo 16. Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Versículo 18. No, 19. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. ¿Quién envió ese viento fuerte? El enemigo de las almas. Eso era sobrenatural, claro. Y cuando usted mira la tentación de nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 4, no está diciendo que el Espíritu llevó a nuestro Señor al desierto para ser tentado. Y el diablo lo tomó y lo llevó ¿a dónde? A la ciudad santa, a Jerusalén. Y lo sube ¿a dónde? Al pináculo del templo. Eso no es sobrenatural. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate desde ahí. ¿Qué? Que la palabra que dice,
Él enviará sus ángeles para que usted no tropiece. Entonces miremos, ¿era sobrenatural llevarlo hasta allá? Después dice que lo llevó al monte más alto y le mostró todos los reinos. ¿Eso era sobrenatural? Claro. ¿Y quién lo hizo? El maligno, el diablo. ¿Y qué le dijo a mi Señor? ¿Le dijo mentira? No, le estaba diciendo el Salmo 91, 11, 12. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 191, 11, 12? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Fíjate que a tus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Le estaba hablando mentira? No, le estaba hablando verdad. Y estaba haciendo cosas sobrenaturales. Y en Mateo 7, 22, 23, ¿qué dice mi Señor? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mire, ¿en qué? En tu nombre. ¿Sí? Nosotros profetizamos en tu nombre, es decir, enseñamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Esos falsos maestros estaban haciendo todo esto. ¿Y él qué les dice? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, el probar no es que me están hablando verdad, el probar no es que mira ese milagro que hizo. Hay que ir allá porque allá se hacen milagros. No, esta iglesia no, aquí. Estos hermanos como que no tienen la unción. Porque allá sí yo veo que hacen milagros. Y está diciendo que usted prueba los que vienen con el Espíritu Santo de parte de Dios con esos fenómenos. No, tampoco es de esa manera. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo los conocemos? De acuerdo a la palabra. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Mire, para entender esto nosotros tenemos que conocer el contexto. ¿Cuál era la lucha de Juan en ese tiempo? Los primeros 3, 4 siglos de la iglesia, la herejía que se pretendía introducir en la iglesia era poner en duda la divinidad de Cristo. No, Él no es el Hijo de Dios. Dios nunca vendría en carne, porque lo material es malo, es pecaminoso. Entonces Dios no puede tener un cuerpo material, porque el cuerpo no desea sino agasajar la carne. Entonces ellos decían, no, Él no pudo venir en carne. Entonces es mentira, Cristo no vino en carne. Entonces había una teoría que era la del dualismo. Entonces decían, no, Él no vino, hay que separar lo material, la carne del espíritu. Y Dios es espíritu, por eso en Dios no hay nada malo. Por eso no pueden decir que Él se humanó, que Él se encarnó, porque entonces estaríamos diciendo que en Dios hay algo malo. Entonces ellos negaban la encarnación de Cristo, del Hijo de Dios. No, Él no vino en carne, Él no se humanó. Y los otros decían, sí, Él sí se humanó. Lo que pasa es que cuando lo bautizaron, viene el Espíritu de Dios y reposa en Él, pero antes de la crucifixión salió de Él. Estaban esas dos posturas. Entonces Juan está diciendo aquí, mire, ustedes lo conocen, es por la doctrina. Ustedes van a conocer el que es verdadero, el que es falso, conociendo la fe que Él profesa, conociendo las enseñanzas que Él profesa. Ustedes lo conocen por la doctrina. Y noten algo, hermanos, Él no pone, ¿qué está poniendo aquí de presente? Una doctrina fundamental. La encarnación es una doctrina fundamental. Él no dice, usted lo conoce porque Él se pone un saco así como bonito y se pone una corbata. El maestro que venga así, ese es. Ese viene de parte del Señor. No. Él está diciendo, en esto usted lo conoce. Y pone cita una doctrina fundamental, la encarnación de Cristo. El que venga y no enseñe o no crea una verdad fundamental de la palabra, entonces usted dice, no, este que me está diciendo que Cristo no vino en carne, este es un espíritu de engaño.
viene a traer una herejía destructora. Es del maligno, no es el Espíritu de Dios. Habla muy bonito, tiene muy bonita sí, tiene gran expresión, oralidad. Mira cómo se viste de bien y anda con la Biblia toda la semana, anda con la Biblia. Visita mucho a los hermanos. Ay, y es bondadoso y está pendiente de todos. Pero mira lo que profesa. Ojo, porque es un espíritu engañador. Entonces, ese era el problema. Hoy día, ¿cuál es el problema? Porque aquí lo que nos está enseñando es que nosotros somos guardianes de la sana doctrina, de la doctrina apostólica, de la palabra del Señor. Pero hoy no vamos a estar, no va a venir alguien a pararse en el púlpito a decirnos así, no, les voy a enseñar que Cristo no vino en carne. Ese fue en los primeros siglos de la iglesia. Hicieron allá el concilio de Nicea y entonces eso quedó claro. Nadie hoy discute la deidad de Cristo. En ese tiempo la discutían y discutían si Cristo era el Salvador, si era el Mesías o no. Hoy día esas no son las luchas. ¿Qué es lo que hoy pretende ingresar a la iglesia? ¿Cuál será la doctrina actual? Que quieren, usted la llama humanismo, usted la puede llamar la doctrina de la tolerancia, de la inclusión, ¿sí? Prosperidad. Entonces, inclusión, no, es que usted no es tolerante, allá no hay inclusión, allá no hay igualdad. Tolerancia, inclusión e igualdad. Entonces, enseñan esas cosas. No es que nosotros deberíamos cambiar. Esta debería ser una iglesia de puertas abiertas para todos. Es que Cristo murió por todos. ¿Por qué ustedes no aceptan a los homosexuales? Y entonces, ¿qué están diciendo hoy día? Hay que cambiar la escritura porque no es consecuente con las necesidades de la sociedad. Necesitamos un Dios que abarque a todos. Necesitamos un Dios que sepa que el mundo ha cambiado y que ahora es hombre con hombre y mujer con mujer. Necesitamos un Dios que acepte el feminismo y que exponga a la mujer y que ella sea la que lleve la batuta para que reciba todo. Cuando Dios creó al hombre para estar en el medio, todo eso malo, el hombre es el que debe ponerle el pecho y evitar que eso malo le llegue a su mujer, todo el sistema. Entonces, por eso es que Dios manda al hombre que usted es el que sustenta, mijo, usted es el que vaya. Su mujer usted tiene que protegerla como Cristo protege la iglesia. Mi Señor ama tanto a las mujeres que digo, es que esta es la cabeza, este es el que va de frente. Este es un mundo tan hostil que usted es el primero que tiene que recibir todo eso malo. No es su esposa, no es su mujer. Pero el feminismo dice, no, usted tiene igualdad de derechos. Es que usted posiciónese. Y si él sale, usted sale y usted... Y entonces dicen, hay que cambiar la palabra porque esto no nos sirve. Eso de el homicidio, hay que regular el homicidio y que lo maten desde el vientre. Eso es lo que piden. Esa es la tolerancia, esa es la inclusión y esa es la igualdad. Usted decida sobre su vida, diga cuándo. Y ve uno en los medios la gente ufanándose. Yo decidí qué fecha me voy a morir. Ya le pedí a mi EPS que fuera el 25. Y el mundo aplaude y los medios de comunicación lo rodean y le dicen, lo hacen, lo elevan y todo el mundo le da a compartir y me gusta. Y quieren que eso se reciba en la iglesia. Y usted y yo somos guardianes de la doctrina, de la verdad, de la palabra. Y usted y yo no le podemos abrir la puerta a la iglesia a eso. Tiene que haber diferencia entre lo santo y lo profano, porque es la palabra del Señor. Entonces dice, probad, venga, ¿quién le trae a usted esa enseñanza? De que aquí entonces nosotros, no, hay que hacer las cosas como la hace todo el mundo, porque aquí somos muy poquitos. Y entonces el diablo te mete esa mentira. Y entonces le dicen, esa es una iglesia muerta. Vaya allá y verá que allá sí se ve. Porque allá sí es próspero. Y le dicen lo que usted quiere oír. Que usted no vino aquí a pasar necesidades. Que lo decrete, que lo declare, que usted va a ser muy próspero. Que es que usted es un hijo de Dios, usted es príncipe porque usted es hijo del rey. ¿Sí? De eso está hablando el apóstol Juan.
La problemática no es que ponga en duda la deidad de Cristo. Ya nadie se va a parar en el púlpito aquí en nuestras congregaciones a decir eso. Pero sí te pueden decir que debemos ser más abiertos. Que no, ¿y por qué usted no los casa si eso es? Tranquilo. No enseñe que usted no debe estar en yugo desigual, porque el amor es amor. Cosas que a usted le puede parecer sutiles y son pequeñas zorras. De eso está hablando. De eso es que tenemos que tener cuidado. Y nos está diciendo, mire, ¿sabe cuál es el parámetro para que usted pruebe ese falso maestro del que es? La palabra del Señor. Isaías 8:20 dice cuál es el instrumento. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El que no, mira, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Para enseñar la bendita palabra, porque el profeta es el que viene y abre la escritura y entonces se enseña. Esta es la profecía. Y no va a la ley y a la palabra de Dios, el testimonio, entonces dice, ese no conoce la luz no ha venido a él, no le ha amanecido, está todavía en oscuridad, está en tinieblas. Ese es el filtro, la palabra del Señor. Entonces, estas personas en ese tiempo estaban negando la encarnación de Cristo. No, el Hijo de Dios, no, Él no es el Hijo de Dios. No, el Hijo de Dios nunca vendría en carne. No, porque lo material es pecaminoso. Y entonces Juan dice, hombre, si es que esto que nosotros le estamos hablando, dice Juan desde el primer capítulo de la primera carta de Juan, lo que yo le estoy hablando es lo que yo oí, es que yo oí a mi Señor, yo lo vi, yo lo palpé. Lo que hablamos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, eso es lo que yo les estoy enseñando a ustedes. Sí, es eso. Y por eso dice en 1 Juan 2:24, eso que ustedes han oído desde el principio, eso es lo que debe permanecer en ustedes. Si ustedes permanecen en la palabra de manera fiel, es porque el Espíritu Santo permanece en ustedes, es porque usted es de Dios. Entonces, imagínese usted negar la encarnación de Cristo. Juan dice, no, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y allá en el verso 14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Él se hizo carne, hermanos. Mire, tomó un cuerpo como el nuestro. Era necesario que naciera bajo la ley, porque ningún hombre, no hay un justo ni aun uno, nadie cumplió la ley. Por eso Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque usted y yo fracasamos en el cumplimiento de la ley. Todo el ser humano fracasó, ni uno solo cumplió la ley. Entonces nuestro Señor dice, venga, no se equivoquen, en Mateo 5:17, Él dice, yo no he venido a abrogar la ley, a dejarla sin efecto. Yo no le he venido a eso. Contrario a eso, yo he venido es a cumplir. Yo no he venido a abrogar la ley o los profetas. No, yo vengo para cumplirla. Gálatas 4:5. ¿Y con eso qué? ¿Para hacer qué? Para redimirnos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para hacernos parte de su familia, para adoptarnos como hijos. ¿Sí? Entonces mire lo importante de la encarnación. Era necesario que el Salvador derramara su sangre, y Dios es espíritu. ¿Y un espíritu tiene sangre? No. Por eso el que negaba la doctrina de la encarnación o el que la niega, pues no puede ser un hermano, no puede ser hijo de Dios, porque era necesario un cuerpo, carne y hueso, sangre. ¿Por qué? Porque dice la bendita palabra que casi todo es purificado según la ley. ¿Por qué? Por la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, viene y cuando entra al mundo dice,
Por lo cual, entrando en el mundo, Hebreos 10:5, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La paga del pecado es muerte, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios es espíritu, necesita un cuerpo. Hijo, me preparaste cuerpo, el Padre lo provee de un cuerpo como el nuestro. Camina en obediencia y muere en esa cruz por usted y por mí. Fue por sus pecados y fue por los míos. El inocente, el perfecto, el santo, murió por nosotros pecadores. Tomó nuestro castigo. No es que nuestro Señor lo pasó por alto, es que usted no va a ser castigado porque el castigo ya lo recibió Él, por usted y por mí. Entonces, el que niega la encarnación no puede tener salvación. No hay un hombre que pueda pagar por sus pecados, porque si ese hombre muere, él es pecador igual que usted. Tenía que ser un varón perfecto, tenía que ser Dios mismo. Dios mismo estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos encarga a nosotros esta bendita palabra de reconciliación. Entonces, los que estaban negando esto, dice, hombre, pruébenlos, esos no son de Dios, no tienen el espíritu de Dios, tienen el espíritu del anticristo. No sean tan ligeros en abrir la puerta, no sean tan ligeros en darles púlpito. Ojo con eso, más en estos tiempos donde todo el mundo dice ser maestro. Entonces, eso es lo que nos está enseñando. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, mire, al ponernos este ejemplo de esta doctrina fundamental, nos está diciendo, es por medio de la doctrina. Usted no identifica al falso maestro que porque habla verdad, que porque hizo una señal, que porque hizo un milagro, que porque hizo un prodigio. No, está enseñando la palabra, sí o no. Está en la palabra del Señor, sí o no. Esa es la señal. Vamos, hermanitos, por cuestión de tiempo, a dejar allí. El Señor nos ayude, mis hermanos, a ser acuciosos en el estudio de su bendita palabra. Padre Santo, amadísimo Dios, agradecemos, mi Señor, por estas verdades, Señor, por tu enseñanza. Gracias, bendito Dios, porque nos has dejado tu bendita palabra, Señor. Tu doctrina, Padre Santo, la doctrina apostólica, la escritura que ha sido inspirada por ti y escrita a través de santos hombres, Señor. Tu bendita palabra que es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguir, Señor. Gracias porque tenemos las herramientas, Señor. Somos hijos tuyos, Padre Santo, tenemos tu Santo Espíritu, tenemos tu palabra para probar, Señor, todas las enseñanzas en este mundo, Señor, donde a través de las redes sociales se comparten tantos mensajes, Señor, tantos mensajes, tantas enseñanzas. Ayúdanos a escudriñar en tu bendita palabra, para todo lo que escuchemos pasar por el filtro de tu palabra, mi Señor, porque tu palabra es verdad, mi Señor. Solo aquel que profesa tu bendita palabra de manera cabal es el que viene a traer tu mensaje, es el que es guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña que el que no tiene el Espíritu no es de Cristo, Señor, no es de Dios. Todo creyente es sellado con el Espíritu Santo de la promesa y Él nos conduce a toda verdad. Él nos permite, Señor, vislumbrar la verdad, Él nos muestra la verdad. Gracias por ello, mi Señor, porque en todo dependemos de ti, Padre. Separados de ti nada podemos hacer. Gracias por el privilegio de abrir tu bendita palabra para ser enseñados por tu Santo Espíritu y seguir siendo perfeccionados, Señor. Padre, gracias por cada hermano aquí presente, Padre Celestial. Gracias por cada amigo que nos visita. Que seas tú, Señor, llevándoles con bien de regreso a casa.
guardándoles, Padre Santo, de todas las imprudencias de la vida, Señor. Que siempre, en todo momento, Padre, en esta semana que inicia, todos los días de nuestra vida, tengamos presente tu palabra en medio de nuestros ojos como frontales, para guiarnos por tu palabra, para que tu palabra sea la lumbrera que nos guíe, Padre. Oramos pues, mi Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.